Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro retiro. Vamos a terminar el tema que dejamos pendiente hace un momento, ¿verdad? Vamos a ver cuánto nos lleva, lo terminamos y tomamos un descansito. Entonces, habíamos leído ya al final de la plática pasada el artículo 759 del Catecismo de la Iglesia Católica. 759, donde decíamos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que Dios decide elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Entonces, Dios decide elevar a los hombres a la participación de esta vida divina. San Pedro, todos sabemos quién es este señor. San Pedro, en su segunda carta, dice: a vosotros gracia y paz abundantes por el conocimiento de nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. San Pedro era un total iluminado del Espíritu Santo. Ese señor tenía una gracia especial. ¿Se acuerdan cuando los discípulos se le empiezan a ir a Jesús? Se le empiezan a ir y Jesús, al contrario de lo que nosotros hacemos cuando se nos empieza a ir la gente de los grupos, Jesús voltea con los que le quedan, sus 12, y les dice así en un tono firme: ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Y San Pedro, ahí muy iluminado, le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Entonces, cuando le dice eso, Jesús le dice: eso solamente lo dices porque el Espíritu Santo te ilumina. Entonces, otra vez aquí San Pedro, como dijo una amiga, se las desgasta en chino, porque en este parrafito, en estos 2 versículos de su carta, nos encierra unas grandes verdades. Primero, dice: a vosotros gracia y paz abundantes por el conocimiento de nuestro Señor. Jesús, en los escritos de Luisa, dice que la paz es una virtud divina. Lo dice muy al principio de los escritos, cuando a Luisa le hace ver y pasar por un proceso en el cual la lleva a lo más alto de la santidad humana, para luego pasarla a la divina voluntad, porque para ella era necesario, para nosotros no. Para ella sí, porque ella es la cabeza de la misión. Ella tiene que encerrar en ella absolutamente todo lo que Él quiere darle a la criatura. Luisa le tiene que pagar a Dios para que nosotros podamos después tomar de Dios en Luisa. Ahora, la paz es el mismo Dios. Acuérdense, Dios es. No es que tenga paz, no, Dios es la paz. Y como es, la puede dar sin disminuir ni un poquito siquiera. ¿De acuerdo? Entonces, pero esta gracia y esta paz que es Dios y que Él es el que la da, sí la da en manera abundante, pero en función de que tanto vaya conociendo a Dios. A mayor conocimiento,
es mayor lo que Dios le da. Antes nosotros nos esforzábamos muchísimo por conocer de virtudes, por conocer de dones, y entonces pues, investigábamos, íbamos a movimientos y retiros, asociaciones, grupos y demás puntos intermedios, en donde nosotros practicábamos y nos enseñaban de virtudes y de dones y de todo este tipo de ambiente. Era hasta lo que conocíamos y está muy bien, no hay ningún problema. Ahora que queremos vivir en la divina voluntad, Dios se va a ir dando a la criatura en medida de que tanto la criatura lo va conociendo. Es por eso que hace un momento en la plática pasada les decía: hey, sin raspar los muebles, van en el volumen 1 y llevan como 6 años en esto de la divina voluntad. No, ya métale segunda, tercera, métale turbo, haga algo, o sea, motívese a leer. ¿Por qué? Porque sí es cierto, Dios se va a donar, Dios se va a dar a usted, pero en medida de que tanto lo conozca. Entonces el conocimiento de la divina voluntad es total y absolutamente necesario que lo conozca completo para que pueda poseer al mismo Dios. Si no lo conoce completo, pues se va a ir quedando escueto, va a estar mocho, va a estar a medias, no va a estar entero. Y eso pues no puede ser. Para que el bien se pueda poseer, se debe poseer por dentro y por fuera, dice Jesús. Ahorita lo vamos a ver. Y para poder poseerlo por dentro y por fuera, necesito conocer todo lo que es Dios. Y para poder poseer este don de la divina voluntad, todo lo que necesito para llegar a conocerlo y llegar a poseer está en los escritos. Luisa tuvo muchas otras vivencias con Dios, tuvo muchas otras experiencias con Él. Ella, su relación con Dios fue grandísima. Y todo lo que está en los escritos es solamente lo que nosotros necesitamos para poder llegar a poseer este don de la divina voluntad obrante en la criatura. Todo lo demás que Luisa vivió con Jesús, que no es necesario para que nosotros lo sepamos y vivamos en la divina voluntad, eso Luisa no lo escribió. Entonces, ¿qué ocupó? El conocimiento de la divina voluntad. ¿Para qué? Para que, conociendo este don, pueda yo ser partícipe de esta naturaleza divina. ¿Qué es lo que contiene la naturaleza divina? Pues todos los atributos de Dios, absolutamente todos los atributos de Dios. Entonces, conforme nosotros vamos haciendo estos actos en la divina voluntad, con la intención de formar vida, y vamos haciendo esos actos continuados sin interrupción, esos atributos divinos los vamos a ir poseyendo, los vamos a ir haciendo nuestros. ¿Por qué? No porque dobleguemos la voluntad de Dios, sino que Él voluntariamente quiere donarse, quiere darse por completo a la criatura, porque para su plan es de absoluta necesidad que la criatura sea Jesús. Por eso es que la finalidad de toda la creación está en Jesús, no yo, ni tampoco cada uno de ustedes. La finalidad de la creación es Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el alma empieza a poseer a Jesús y entonces se hace partícipe de esta naturaleza divina, llega a pasarle a la criatura lo que San Pedro había escrito en su carta. Dice: viendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Hay lecturas en los escritos de Luisa en donde Jesús dice que llega un punto en el que el alma llega a tal unión con la divina voluntad que la concupiscencia en el hombre desaparece.
¿Qué es la concupiscencia? Pues nuestra inclinación natural a hacer las cosas malas. Pero como usted va poseyendo cada vez más a Dios, y Dios es el sumo bien, y en Él no hay nada malo, entonces la concupiscencia no tiene razón de ser y desaparece en la criatura, siempre y cuando esta criatura viva en la divina voluntad. ¿De acuerdo? San Juan, en su primera carta, nos dice: ahora somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabremos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces, ya Jesús, ya San Juan nos decía: ya somos hijos de Dios, ya todos somos hijos de Dios, ahí no tenemos ningún problema, ¿verdad? Dice, pero aún en el tiempo de San Juan no se había manifestado lo que habremos de ser. San Juan sabía lo que debíamos de ser. A lo mejor se daba una idea, porque él fue elevado. ¿A cuál cielo? Al séptimo cielo. Entonces él vio algunas cosas que no escribió. Lo más probable es que haya visto a la criatura siendo Jesús. Por eso es que él dice: ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahora, la semejanza con Dios radica en función de la divinidad. Somos más o menos semejantes a Dios en función de qué tanta divinidad poseemos, más o menos. Y esa divinidad la va obteniendo la criatura por medio del conocimiento de la divina voluntad, y cómo lo va pasando a su propia naturaleza y va permitiendo que Dios obre a través de la criatura. Entonces, sí, la semejanza está en la divinidad. Quiere decir que hasta antes de conocer la divina voluntad no éramos semejantes a Dios. Bien. Cuando nombra concupiscencia, hay unos textos de San Francisco de Asís que dejan, bueno, lo comparo por lo que dice de la concupiscencia. Ahí dice que hay una concupiscencia buena. Ahí dicen los escritos de San Francisco. Son las reglas que llevan quienes están ahí estudiando para franciscanos seglares. La pregunta es, viniendo la divinidad, no sé si se refiere a esa concupiscencia buena, no sé si haya concupiscencia buena, porque en los escritos de Luisa comenta de repente que, bueno, por ahí dice que hay cosas que Dios permite que disfrute el hombre hasta donde él diga, divinamente. Por ejemplo, una comida o algo así, un disfrute X, familiar, por ejemplo, una Navidad en donde yo estoy muy feliz porque está toda mi familia, es un disfrute de la cena que tenemos, pero es divina, porque mis actos ya los hice en mi acto preventivo y así, por ejemplo. Entonces, no sé si eso se refiere cuando dice hay concupiscencia buena, porque yo no sabía que había concupiscencia buena y concupiscencia mala, o esa es mi duda, ¿verdad? No sé si así se le llama. Jesús, en los escritos de Luisa, no hace ninguna referencia a una concupiscencia buena. Él, cuando hace la referencia a la desaparición de la concupiscencia, es precisamente la inclinación a hacer lo malo. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, y por lo que usted me comenta, muchas veces cuando comenzamos a adentrarnos en este ambiente de la divina voluntad, lo que más se escucha en la divina voluntad es el sufrimiento. Que hay que unir el sufrimiento, y hay que vivir el sufrimiento, y hay que amar el sufrimiento, y puro sufrimiento, y por aquí, por allá, sufrimiento, sufrir. Y por eso mucha gente pues le gusta, pero se asusta, y vámonos, riquis de aquí, porque aquí puedo sufrir. ¿Sí?
¿Es en serio? Lo malo es que a lo mejor no se ha explicado, o no hemos entendido, o no hemos querido entender que, por ejemplo, lo que usted me menciona, así por un ejemplo, que dice que Él permite que yo disfrute. Perdón, no es que Dios permita que usted tenga un momento de disfrutar en específico, por decir, te doy chance de que disfrutes tu Navidad, o te doy chance de que disfrutes esta grabación de tu hijo. No. La intención que la criatura debe tener, o sea, todos nosotros, nuestra intención es darle vida a la divina voluntad en cada acto de nuestras vidas. ¿De acuerdo? Y entonces, no todo es sufrimiento, así, sufrir todo el tiempo. No se trata de que andemos como la zarzamora, yo libero por los rincones, no, tampoco. Se trata de que cada situación de vida que se nos presente y que vivimos, tenemos que vivirla en la divina voluntad. No sentirse culpable de disfrutar. No tiene por qué sentirse culpable de disfrutar. Lo dijeron muy así, de tiro a lo material, de a lo mejor de disfrutar una comida, un pastel, o no. Independientemente de lo que usted vaya a comer, o independientemente de lo que usted vaya a hacer, si lo que usted se come, lo que usted realiza, está en orden a la gracia, no hay ningún problema. Usted vívalo en la divina voluntad y ya. Una esos actos a la divina voluntad, porque Jesús, sí, obviamente sufrió, pero también en Él tiene la felicidad. Él es la felicidad plena. Él es la alegría. Él es la bondad. Entonces, absolutamente todo lo que nosotros vivimos hay que vivirlo en la divina voluntad. No importa si es, entre comillas, lo voy a decir, entre comillas, malo o bueno, porque si usted vive o trata de vivir en la divina voluntad, lo malo, entre comillas, empieza a desaparecer, porque a usted ya no le parece malo lo que le está pasando. Antes, al contrario, lo que antes era algo malo, ahora para usted es un beneficio y se alegra de sufrir. Ahí San Pablo decía, me alegro de sufrir por ustedes. Entonces, igual que San Pablo, alegrémonos por sufrir las penas y alegrémonos por vivir las alegrías. No importa lo que estemos viviendo, nuestra intención tiene que estar enfocada en darle vida a la divina voluntad en cada acto de nuestras vidas. No importa lo que sea. Por ejemplo, yo me quedé impactada que escuché que una persona perdió el esposo, perdió el hijo, tiene problemas de movilidad de su cuerpo, no me acuerdo, esclerosis o algo así, y le habla a un lugar de oración de unas monjitas y le dice, mire, yo estoy aquí en la cama, y ahí está, le contó su historia, vamos a pedir por usted. Dice, no me entendió, yo le estoy diciendo que yo estoy así, yo estoy contenta con esto, nada más mándenme las peticiones que tiene para ayudar a orar a Jorge. Te quedas. Hasta una persona, una monjita que ese es su, o sea, se dedican a eso, a la oración por Dios, o sea, a la intercesión. Entonces ella dice, voy a interceder por usted. Dice, no me está entendiendo, yo quiero ayudarle a usted o ayudarle a Dios para interceder. Entonces dice, ¿hasta dónde llega, verdad? Pues sí, ya ahí no sabemos bien la historia, había que ver con qué intención vive la señora. ¿Cuál es su espiritualidad de ella? Sí, porque miren, ahorita yo les decía, y la lectura 52 del volumen 9, donde habla de la unidad suprema de voluntades, habla precisamente de esto. O sea, el querer divino, en el momento en el que hay una unidad suprema, el querer divino es el querer de la criatura, y entonces la criatura obra en el acto único y eterno de Dios. Entonces, en el momento en el que pasa este movimiento,
Ya no hay distinción entre Dios y criatura. Ya no se distingue si es Lucy o si es Jesús. Yo estoy viendo a Jesús y ya en la persona de Lucy, ¿de acuerdo? Pero lo digo así por el hecho de que como no hay distinción entre Dios y criatura, todo lo que Dios quiere y dispone para bien de toda la familia humana, usted lo está queriendo y disponiendo para bien de toda la familia humana. Ahora, el alma que vive en la divina voluntad, a ver si no me meto en rollos, pero el alma que vive en la divina voluntad no intercede por nadie. O sea, no es así. No es así. En una ocasión, Luisa está con Jesús y hay un sacerdote junto con ella. Y entonces el sacerdote hace lo que muchos de nosotros hicimos. Y le dice el sacerdote a Luisa: oye, pues tú que estás ahí cerquita con él, dile que tengo estas necesidades, hazme el paro, que me ayude. Entonces Luisa le tenía un agradecimiento y un cariño muy grande al sacerdote, porque era el que la acompañaba, y le dice a Jesús: oye, mira, pues es que aquí tengo a fulanito y pues me pide por una necesidad, ayúdale. ¿Qué está haciendo Luisa? ¿Mande? Eso es interceder, ¿verdad que sí? Pero Jesús no la regaña. No la regaña. Así muy amoroso la corrige. Fíjese lo que le dice. Le dice que no puede darle lo que le está pidiendo al sacerdote de esa manera. Entonces Luisa le dice: no, es que mira, es que él es el que viene aquí conmigo, estoy muy agradecida por él y quisiera que le ayudaras. Y Jesús le dice: es por agradecimiento. Y dice: sí. Y le dice Jesús, fíjese lo que voy a decir. Le dice Jesús: si es por agradecimiento, entonces tómalo y dáselo. El alma que vive en la divina voluntad no está intercediendo por nadie, no le está pidiendo el paro a nadie, no le está pidiendo la ayuda a Dios, ni a la Virgen, ni a nadie. ¿Por qué? Porque el alma que vive en la divina voluntad posee a Dios, y entonces, poseyendo a Dios, posee todas las cosas, el derecho por todas las cosas y sobre todas las cosas. Entonces toma y da, pero toma y da como da Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pudiésemos tomar y dar? Pues yo veo que la humanidad está perdida porque tienen muchos pensamientos malos. Pues voy a tomar los pensamientos de Jesús, los voy a hacer míos. Voy a tomar los pensamientos de la criatura, los voy a hacer míos. Les voy a imprimir los pensamientos de Dios, la sabiduría de Dios. Esos son los hilos. Lo voy a imprimir y le voy a dar a Jesús una familia humana que solamente piense divinamente en Él, que en ellos no haya ni un atisbo de un mal pensamiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la corona de espinas y se las voy a poner a todas las almas junto conmigo. Me corono y corono a toda la familia humana, de modo que esas espinas, en el momento en el que penetren mi cabeza, penetren la cabeza de todas las almas, y en ese momento esas espinas maten los pensamientos malos de las criaturas. Si ustedes se fijan, está tomando y dando, tomando y dando. ¿Y en qué momento usted le dijo a Jesús: pues ¿cómo ves? Pues aquí tengo a Lucy, dice que un paro, que por aquí ya va la divina voluntad. Miren, les voy a nada más por un ejemplo. Jesús y María están de acuerdo conmigo que ellos viven la divina voluntad. Jesús es la divina voluntad y María la posee por la gracia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. José, imagínese los problemas que tuvo José. Nada más imagínense. Y luego en sus tiempos. Y José
sabía lo que tenía en su casa, para así decirlo. Y él en ningún momento le pide a Jesús o a María que le aliviane su carga. Pero ¿y nosotros? No, nosotros nomás se nos pone complicada la cosa y ay, Jesucito, pues es que mira, yo voy a la divina, comulgo en la divina voluntad, ayúdame. Nada más necesito 5 millones de pesos y ya con eso lo hago. Para el fin de semana, si se puede. No, mijo, o sea, no, Dios no es un genio de la lámpara maravillosa, ni tampoco se trata de vivir el don de la divina voluntad por un interés de que me vaya bien, no. Simple y sencillamente hay que vivir la divina voluntad en cada acto de nuestra vida. Olvídense de que si lo que viene es bueno o malo. Romanos 8:28 dice que todas las cosas sirven para bien para aquellos que aman al Señor. Entonces, si eso es verdad, ¿en dónde quedan las cosas malas para la criatura? Desaparecen por completo, porque todas las cosas sirven para bien para aquellos que aman al Señor. Y amar a Dios, que podría ser todo un tema, pero lo vamos a resumir en 2-3 palabras nomás. Amar a Dios es darse por completo. Es darse a Dios por completo, sin reservas de nada. Y es ahí en donde yo, amando a Dios, dándome por completo, yo me doy y Él se da a mí. Y ahí se da el movimiento de amor entre Dios y la criatura, en donde Él ama y la criatura recibe, pero corresponde. Y entonces ahí hay un movimiento completo de amor. La naturaleza de amor está saciada. ¿De acuerdo? Entonces, en ese movimiento es en donde nosotros tenemos que enfocarnos, no en otro tipo de situaciones. Yo me voy a enfocar en darle vida a la divina voluntad en cada cosa de mi vida. Por eso es que San Juan dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahora, si la semejanza está en la divinidad, y la divinidad yo la adquiero por el conocimiento de la divina voluntad que voy haciendo vida y que paso a mi propia naturaleza, entonces quiere decir que la manifestación de la cual San Juan hablaba es esos libros de la divina voluntad que ustedes tienen en sus manos. Ya se manifestó y ya lo vemos tal como Él es. Y tan lo vemos tal como Él es, que a veces no nos gusta tanto como es Él, porque nos habíamos hecho una idea de lo que Él era. Por eso es que nosotros tratamos de hacer cosas que le agraden a Dios, pensando que eso es lo que le agrada porque es lo que yo creo que le agrada. No. Y luego Jesús viene a decirme otra cosa muy distinta. Él viene a decirme otra cosa muy distinta. Él me dice que sus complacencias, que su alegría está en el alma que vive en la divina voluntad. Y para Dios es mucho más grande un acto de una criatura que vive en la divina voluntad en su casa. ¿Qué les gusta? Barriendo, cocinando, además eso es lo que sea nuestra Madre Santísima en la divina voluntad, que ahorita Juan Pitayas crea una orden religiosa. Para nosotros no pensar que la orden religiosa es mucho más grande porque le hace mucho bien a mucha gente, y sí, pero esa es la gran diferencia entre una santidad humana y una santidad divina. Yo les pregunto, y no, que quede bien claro, no estoy haciendo menos, no estoy demeritando la santidad de San Francisco, por lo que voy a decir, ¿ok? Ya quisiera yo ser igual que el de Santo Kelly. Pero, ¿San Francisco es muy santo, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿No se oye? Sí. Sí. Y fundó, ahí está su orden religiosa, están los franciscanos. ¿Ha ayudado a mucha gente? Sí.
¿Desde cuándo? No, ¿cuál es mil? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo ayudó San Francisco? ¿Cuándo se funda la orden franciscana? ¿Alguien tiene el dato? Dicen allá que en 1200. Está bien, no hay ningún problema. Pero esa santidad de San Francisco ayuda desde el 1200 para adelante. ¿Y del 1200 para atrás qué? No ayuda, porque no había orden de franciscanos. Pero ¿qué creen? Lucita vive en la divina voluntad. Hoy empieza a vivir en la divina voluntad, y como la divina voluntad se extiende a todos los tiempos, entonces el bien que la santidad de Lucita, que es la santidad de Dios, es una santidad que da un bien universal en todos los tiempos, en toda la historia de la humanidad. Y entonces las ayudas que salen de Lucita se extienden de aquí en adelante y de aquí para atrás. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice que del alma que vive en la divina voluntad, que posee la fuente de todos los bienes, que es el mismo Dios, de ella, poseyendo la fuente de todos los bienes, salen todos los bienes posibles. La fuerza del misionero, la potencia para que hagan milagros y todo lo que ustedes puedan imaginar. Entonces, Moisés un día se para enfrente del Mar Rojo y así nomás, como esta filita que está aquí, lo parte en dos. ¿De dónde cree que salió? ¿De San Francisco? Claro que no, salió de Lucita, salió de allá de Angélica, que viven en la divina voluntad. Parece como algo increíble, pero es que así es, porque si ellas viven en la divina voluntad y poseen la fuente de todos los bienes, y la fuente de todos los bienes es Dios mismo, de ellos, tienen venido la fuente a Dios, de ahí sale la potencia para los milagros, la fuerza para los misioneros y las conversiones estrepitosas. Y póngale la lista que cree lo que usted quiera. ¿Para dónde está el bien? Para toda la familia humana. ¿Sí se da cuenta en dónde está la diferencia de la santidad humana y la santidad divina? Cómo la santidad humana hace bien, sí, pero de donde Él es santo, adelante, y depende de qué tan santo sea, porque no todos los santos fundan órdenes religiosas, ¿de acuerdo? Pero el alma que vive en la divina voluntad, que a lo mejor don Jorge o doña Sandra o a lo mejor doña Connie, nadie sabe quiénes son, nadie sabe quién es Berito, nadie conoce a Donai en Japón, nadie supo quién es Angélica en el tiempo de Moisés, nadie sabe quién es Juan Pitayas en el futuro, pero de ellos que viven en la divina voluntad está saliendo absolutamente todos los bienes posibles. ¿Quién les dice a ustedes que el hecho de que ustedes estén el día de hoy aquí no salió de alguien que ya vive en la divina voluntad en otro lado y en otra época? A lo mejor en el futuro va a haber alguien que vive en la divina voluntad en plenitud, así en el cuarto grado, en el querer divino así. Y de ahí salió la potencia, la fuerza para que el día de hoy ustedes estén aquí interesados para vivir en donde la divina voluntad. Y nosotros ni sabemos ni quién sea. Ya cuando lleguemos al cielo lo vamos a ver y vamos a decir, con razón, o sea, doña Chayito. ¿Sí? Entonces, vamos a ser semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¿Cómo es ese movimiento? ¿Cómo vamos a llegar a ser semejantes a Él? San Juan, en su Evangelio, por ahí del capítulo 17, dice: yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros. Si quisieran una receta, una fórmula de cómo le hago para vivir en la divina voluntad, es esta: yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros.
Tengo que llegar al punto de ser uno con Dios en Jesús. Por eso es que Jesús es la finalidad de la creación, porque para poder ser semejante a Él, necesito a Jesús, necesito ser Jesús. Las obras del Padre que se manifestaban en Jesús, ahora se van a manifestar en Jesús Lucy, en Jesús Angélica, en Jesús Lina, en Jesús Jorge, en Jesús Adrián, y así de cada alma que se decida vivir en la divina voluntad. Pero necesita decidirse, estar completamente dispuesto a. Ahora, la disposición no es decirle a Dios nomás, aquí, yo quiero vivir la divina voluntad. No es nomás eso. O sea, sí tiene que quererlo la criatura, pero para Dios la disposición tiene que ser demostrada. ¿Cómo? Pues en lugar de yo hacer actos con mi propia voluntad a diestra y siniestra, en lugar de eso, voy a hacer actos en la divina voluntad, todos mis actos. Y digo todos mis actos porque aún y cuando nosotros hacemos nuestro acto preventivo en la mañana, que ojalá y desaparezca ese acto preventivo no es como un ofrecimiento en el cual yo pongo todos mis actos del día en la divina voluntad y ya vivo en la divina voluntad todo el día. No, así no va. El acto preventivo es precisamente para poner en el ambiente divino todos mis actos naturales inconscientes de los cuales no me doy cuenta. El respirar, el palpitar de mi corazón, mis ademanes, mis pestañeos, todo ese tipo de cosillas y actos naturales como ir al baño y demás cosas. Pero todo lo demás que hace la criatura tiene que ser un acto ¿qué? Un acto divino. Pero ¿cómo se le llama a esos actos? Es un acto presente. Ese acto se tiene que realizar en cada momento que lo estoy viviendo, lo tengo que ir uniendo a la divina voluntad. No puedo yo decir, ven Jesús a hablar en mí y ya me olvidé 20 días y luego otra vez, ven Jesús a hacer. No, es cada acto que yo voy viviendo lo tengo que ir uniendo a la divina voluntad, porque eso es lo que va formando o va desarrollando la vida divina en la criatura. Porque de otra manera serían actos divinos, sí, pero actos divinos aislados, y eso no desarrolla la vida divina en la criatura. Nada más son actos aislados. Jesús, en el volumen 12, le dice a Luisa: hija amada mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada periodo de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio, en los segundos 2000 lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como tantas fisuras, traslucía mi divinidad, y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad, o sea, de toda la redención, y como a gotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad, cómo obraba mi querer divino con mi querer humano, cómo todo quedaba concatenado en mí
cómo hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Entonces, estamos en la tercera renovación del mundo. Y esta tercera renovación se lleva a cabo por medio de ¿qué? Del conocimiento de Dios. ¿A través de qué? Del conocimiento de la divina voluntad. Es en Luisa Picarreta en donde Dios decide llevar a cabo su tercera obra. Lo que había quedado a medias o empezado con Adán y que quedó todo suspendido, lo viene a hacer Luisa. Por eso es que ella es la tercera obra de Dios. Y las personas que estuvieron en el retiro con Guille hace poquito, pues ya ella se encargó de ir platicando todo esto que pasó con Adán. El punto aquí es precisamente que ya empieza a manifestar esta renovación del mundo, y dice que va a destruir la presente generación. ¿Y cómo andan sus ruinas? Les pregunto así, que cómo andan sus ruinas, porque el ir adentrándonos en la divina voluntad, uno vive unos terremotos y unos tsunamis y unos huracanes en el interior de nuestra alma que nos arrasa con todo lo que ya creíamos que era y que le agradaba a Dios. Y empezamos a conocer la divina voluntad y empieza a decirnos todo lo que en realidad le agrada a Él. A lo mejor, y no digo que esté mal, nosotros nos preocupábamos por el prójimo y por ayudar al prójimo, y luego viene a renovarme y Jesús me dice: a ver, espérate, el prójimo no es el importante. Lo importante es la gloria que Dios deja de recibir por los actos mal hechos del prójimo o los propios. Y entonces ahí es en donde, rehaciéndole los actos al prójimo, nos ocupamos de darle la gloria que el prójimo no le está dando a Dios, y en ese movimiento Dios le da un beneficio al prójimo que estaba haciendo cosas que estaban totalmente mal, y ahora aquí todos ganamos. Pero fíjese cómo el alma que vive en la divina voluntad no se ocupa de interceder o de pedir por el prójimo, se ocupa de darle a Dios la gloria que deja de recibir por los actos hechos sin la unidad con el querer divino del prójimo. Y ahí es en donde se da ese intercambio de vidas, ese intercambio de voluntades entre Dios y la criatura, en donde la criatura empieza a hacer lo que hace Dios. Porque si Jesús, como lo dice aquí, como todo quedaba concatenado en mí, como hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino. Eso es lo que Jesús hace, o hizo, o hará, o como le quieran llamar. Eso es el obrar de Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando el alma se adentra en este ambiente divino y comienza a rehacerle los actos al prójimo para darle la gloria que Dios deja recibir por eso, ¿a poco no está haciendo lo mismo que está diciendo aquí? Eso es obrar a lo divino. Eso es reparación. Sí, eso es una reparación en un modo divino, ¿de acuerdo? Y entonces ahí es en donde ya se da ese movimiento, de ese intercambio de vidas, y es en donde ahora sí la criatura comienza a obrar como Dios, no por su propia fuerza, naturaleza, no, sino por la gracia, ¿de acuerdo? Por un don que Dios le está dando. Pero al final de cuentas, como lo dice Santo Tomás de Aquino, un pequeño Dios. Por la gracia,
y con Dios, y quede bien clarito, por la gracia y con Dios, en Dios, ¿de acuerdo? Luego le dice Jesús a Luisa en otra lectura del volumen 29, hija mía, la creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura. Poníamos en ella vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana. La vida humana debía servirnos de habitación y las dos voluntades fundidas juntas debían hacer vida en común, con sumo acuerdo. Más bien, la voluntad humana debía tomar de la nuestra para formar sus actos, y la nuestra debía estar en acto continuo de dar de lo suyo para hacer que la voluntad humana quedase modelada y toda uniformada en la divina voluntad. Entonces dice, la creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura. Ahora, ahorita que estamos hablando de la creación del hombre, no estamos hablando de la creación de Adán, sino que estamos hablando de quién, de la humanidad de Dios, que es la encarnación del Verbo, o sea, Jesús. Entonces, en el momento en el que la divinidad se manifiesta en la persona del Padre y quiere generar o que genera el Verbo, en ese mismo momento, en ese generar al Verbo, cuando saca todo de sí, va junto con pegado su propia humanidad. Ya más adelante vamos a ir metiéndonos más en ese terreno. Pero la primera humanidad creada, pensada en la eternidad, en la mente de Dios, es su propia humanidad, es Jesús. Y en el momento en el que piensa en su propia humanidad, en donde es una criatura que puede estar al tú por tú con la Santísima Trinidad y puede ser el contento o la complacencia de la divinidad, es necesario crear otra humanidad que es la madre de Dios, o sea, María para ser la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque para poder sacar su humanidad a la luz del tiempo necesitaba una madre que, a imagen del Padre que genera el Verbo, la madre genera al Hijo, lo engendra. El Verbo toma 5 gotas de sangre de nuestra Madre Santísima como tierra, y de esas 5 gotas de su sangre forma su propia humanidad, pero completa. Dios no pasa, no asume las etapas de feto, amor, la blástula y todas estas zonas. Forma el feto completo, el cuerpecito completo de Jesús. Perdón que dije feto, el cuerpo completo de Jesús, la humanidad entera de Jesús. ¿De acuerdo? Por eso es que como no asume ese periodo de vida, ahí es en donde radica la ausencia de vida divina en la criatura, que nosotros llamamos pecado original. Por eso es que la criatura debe ser bautizada para ser reinsertada en la vida divina. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús nos dice que las dos voluntades deben de estar fundidas juntas, pero para que estas dos voluntades se fundan, la fundición de estas voluntades para la criatura es a base de ¿qué? De sufrimiento. El sufrimiento es lo que va purificando el interior de la criatura. Dice Jesús que la cruz es
la que le da la semejanza al alma. La semejanza. O sea, la cruz es la que le da la divinidad a la criatura. Luego dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, el verso 6, dice: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros por Él. Lo voy a repetir porque esto es para que nos explote la cabeza. Ojalá que lo pensáramos y lo rumiáramos bastante, porque dice: para nosotros, dice San Pablo, no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros en Él. Aquí está bien clarito en la Sagrada Escritura cómo Jesús es la finalidad de la creación y cómo nosotros estamos contenidos en esa humanidad. Es por eso que, no teniendo principio en nosotros mismos, sino que fuimos creados, y el Verbo es el que lleva la acción, el que saca a la luz del tiempo todo lo que nosotros conocemos. Por eso es que Jesús dice: cuando creé al hombre. De ahí el hecho que necesitemos forzosamente a Jesús, ser Jesús, para poder complacer al Padre. De otro modo no es posible. Entonces, 1 Corintios 8:6. Entonces, de modo que Jesús, Dios, ama tanto a la criatura en función de que tanto Dios tenga la criatura en sí misma. O sea que fuimos concebidos en Dios. Sí, fuimos concebidos en Dios. Es por eso que Dios se va a complacer más o menos en una o en otra criatura en función de qué tanto poseemos más o de menos a Dios. No quiere decir que el amor sea así como una preferencia, sino que radica en el hecho que entre más posea a Dios, Dios tiene un campo más grande en el alma de la criatura en donde se puede gozar a la criatura, y la criatura tiene un cielo más grande en donde se puede gozar de Dios. Entre menos a Dios poseamos, menos es el gozo, menos es la felicitación que podemos darle a Dios y que Dios nos puede dar. No porque Él no pueda por poder, sino que no puede porque nosotros no le dimos el campo de acción en nuestra alma. De modo que, como un adelantito, el alma que vive en la divina voluntad se vuelve el cielo de Dios. En Colosenses, en el capítulo 1, del 15 al 19, dice: Él, ¿quién? Jesús, es imagen de Dios invisible. O sea, a Dios no lo podemos ver, pero en Jesús lo vemos. Primogénito de toda la creación, porque en Él, ¿en quién? En Jesús fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él, Jesús, existe con anterioridad a todo. O sea que la humanidad del Verbo, Jesucristo, está con y en Dios
desde toda la eternidad. Dice, y todo tiene en él su consistencia. O sea, que si nosotros sacamos a Jesús de la ecuación, si nosotros quitamos la encarnación del Verbo, todo esto, todos nosotros, no existe. No habría razón de ser, no habría razón de existir, no habría razón de crear nada. Luego dice, Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él, Jesús, es el principio. Ya, si esto no nos ayuda, es porque ya ocupamos darle más y más y más. Pero nos lo está diciendo bien clarito San Pablo. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud. Entonces, la plenitud, si dice que Jesús está toda la plenitud, quiere decir que en Él está todo lo que la humanidad puede llegar a ser. Hace rato decíamos, si no poseemos a Jesús, si no somos Jesús a través de este don de la divina voluntad, entonces no somos verdaderos hombres. Ahí pónganse el pronombre adjetivo que quieran. Por eso la creación no ha terminado. Exactamente. Por eso está pendiente el término de la creación. Por eso Dios no ha podido reposar, porque Él se reposa en su criatura, pero en esta plenitud, en donde la criatura es Jesús. De otro modo no es posible. Entonces Jesús, en Él está todo lo que la humanidad puede llegar a ser. Y ya nos está diciendo cómo le hago para llegar a ser Jesús. Se está en ese libro del cielo que tienen en sus manos. Ahí están esos 36 volúmenes. Hagan de cuenta que es la receta. Dale así. Ya, si no, es porque no quisimos. Por eso yo les decía hace rato, esos que están en el volumen 1 y ya llevan como 15 años en divina voluntad. No es que no se entienda, es que no queremos. No queremos entender. Jesús es la razón y la finalidad de la creación. Y voy a decirles otra que a lo mejor ahí sí nos brinca un poquito la cabeza. Jesús es la finalidad de Dios. Jesús es la finalidad de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios, en espíritu puro, en la Santísima Trinidad, Él quería tenerse a sí mismo, pero en su afuera, en un plano material. Entonces necesita un cuerpo, necesita una humanidad que le corresponda en todo el amor, en todos sus atributos, en todo lo que Él es. Por eso es que la encarnación del Verbo es absolutamente necesaria para que una humanidad le pague, le devuelva, le dé, le corresponda todo el amor que Él es. Él quiere tener una relación de amor con alguien semejante, pero en un sentido muy estricto, no hay otros dioses. Es un solo Dios en tres personas distintas, pero Él quiere manifestar todo lo que Él es. Ahora, como Él quiere manifestar todo lo que Él es, entonces su humanidad es necesaria para que Dios manifieste todos sus atributos a la luz del tiempo, para que lo saque, pero con vida. ¿Por qué? Porque Dios puso un atributo en el sol, ¿sí?
y en las estrellas y en las flores y demás. Pero yo les pregunto, esas flores, estrellas, el sol y demás hierbas de la creación, ¿le pueden corresponder a Dios? No, porque no tienen voz, no tienen razón, pero la criatura que vive en la divina voluntad le presta la voz a toda la creación. Y entonces Jesús, Dios, para poder tenerse a sí mismo en el adextra y para poder Él manifestar todo lo que Él es, y Él siendo infinito, siempre nuevo, entonces pone también en cada uno de ustedes distintos atributos de Él que quiere manifestar a la luz del tiempo. Por eso es que cada uno de nosotros somos totalmente distintos, somos diferentes. Entonces, esta santidad de la divina voluntad tiene distintos tonos musicales y tiene distintas tonalidades de colores y tiene distintos olores. ¿Por qué? Porque la santidad de Lucita no tiene el aroma que tiene la santidad de Angélica, ni tiene el aroma que tiene la santidad de Eustolia. Y a lo mejor está Juan Pitayas, que tiene un color a santidad totalmente distinto, porque en él Dios puso características o atributos específicos que quiere que cada uno de nosotros manifestemos. Por eso es que Jesús es siempre nuevo, porque mediante vamos viviendo en la divina voluntad, vamos poseyendo a Dios, sí, pero como nos fundimos y nos hacemos una sola cosa con Él, no se pierde uno ni el otro, más bien no se distingue, ¿de acuerdo? Porque se hacen una sola cosa, pero lo que es uno le suma a lo que es el otro. En este caso, lo que es Dios suma a lo que es la criatura, se hace un licuado, por así decirlo, una revoltura, y entonces se empieza a manifestar todo aquello que Dios puso en específico en Lucita. De ahí la necesidad de la familia humana, de Él seguir manifestándose. Pero para eso necesita que la criatura viva en la divina voluntad. De otro modo, pues no es posible. Por eso es que Dios nos crea a su imagen y semejanza, para que tengamos la capacidad de hacer lo que hizo su propia humanidad, de seguirle correspondiendo, de seguir viviendo en ese acto único y eterno de Dios. ¿Por qué? Porque la verdadera gloria, la verdadera adoración no está en lo que nosotros podamos decirle a Dios, sino en lo que nosotros hacemos con Dios, porque disponemos absolutamente de todo lo que es Dios, para bien de la familia humana y para bien del mismo Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 460, nos lo dejan bien clarito, porque dice: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios, escúchelo bien, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Y esto último lo dice Santo Tomás de Aquino. Y entonces, sí, y esto hay que aclararlo, para que habiéndose hecho hombre hiciera dioses a los hombres, sí, pero dioses con minúscula, dioses con Dios, en Jesús, ¿de acuerdo? Por don, por gracia, ¿de acuerdo?
Nunca pensemos en ser Dios, apartados de Dios, porque eso ya sería la New Age. No, que quede bien clarito. Habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres en Dios, en Jesús, con Dios, por gracia, por don. Dios en minúsculas, un pequeño Dios, un Dios chiquito. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Bueno, y entonces, de aquí que nosotros podamos ver cómo en la Sagrada Escritura, todo esto que vamos nosotros platicando, pues ya se nos había dicho, pero no lo habíamos entendido. Y luego mucha gente dice, pero luego, ¿por qué, Luisa? ¿Por qué esos escritos? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 66, dice: la economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará, y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la manifestación de la revelación pública, que es la Sagrada Escritura, ya está completa, no se le va a agregar nada ni se le va a quitar nada. Dice: sin embargo, aunque la revelación está acabada, no está completamente explicitada. Y entonces, aquí es en donde Jesús, a través de estos escritos de Luisa, viene a explicar lo que ya dijo acá en la Sagrada Escritura, pero no le está agregando nada. Solamente está poniendo en claro, por así decirlo, lo que ya nos había dicho. Porque luego Jesús tenía un modo muy particular de platicar con la gente. Hablaban puras parábolas y luego la gente, cada quien dispersa, entendía lo que querían. De ahí tenemos unos hermanos separados que por eso ahí andan, ¿sí o no? Entonces le dice Jesús a Luisa en el volumen 17: hija mía, el vivir en mi querer es muy diferente de las otras santidades. Lo voy a repetir para que quede bien clarito, y no lo estoy diciendo yo, es Jesús el que lo dice. Hija mía, el vivir en mi querer es muy diferente de las otras santidades, y por eso hasta ahora no se ha encontrado el modo ni las verdaderas enseñanzas de vivir en él. Se puede decir que las demás santidades son las sombras de la vida divina. En cambio, esta es la fuente de la vida divina. Por eso se atenta en los ejercicios del vivir en mi querer. Jesús es bien radical y se avienta así de frente. Y esto a mucha gente como que no les agrada, pero es el mismo Jesús el que nos lo comparte. Mi santidad es muy diferente a las demás. No ha habido nadie que haya encontrado estos modos. Nadie. Y lo que le pesa a mucha gente es que Jesús dice que las demás santidades son las sombras de la vida divina. Entonces imagínense que ustedes quieren mucho a una persona. A lo mejor es un hijo, a lo mejor es su esposa, su esposo, su mamá, su papá, o no sé quién sea, pero lo quieren mucho. Les pregunto, ¿a poco ustedes se conformarían nomás con tener su sombra? Teniéndolo ahí para poderlo abrazar, para poderlo besar, para poderlo compartir, reír, llorar, lo que sea. ¿No? Y más cuando ahora Jesús no es solamente el compartir con Él, sino que ahora le dice: quiero que me poseas. Así, de ese tamaño. ¿Y todo por qué? Porque un bien, que en este caso es Dios, se debe poseer por dentro y por fuera. Y eso Jesús lo dice en el volumen 35. Le dice Luisa: porque un bien jamás es completo
sino se posee por dentro y por fuera. Y si recordamos lo que decíamos hace rato de las purificaciones de la historia de la familia humana, decía que en una de las purificaciones solamente había dado a conocer lo que había obrado su humanidad y como a gotas su divinidad. ¿Se acuerdan? Pero ahora dice que ahora quiere manifestar lo que su divinidad obraba, de acuerdo en su humanidad, o sea, la voltea. Y ahí es en donde podemos nosotros comprender que un bien no es completo si no se posee por dentro y por fuera. Antes hacíamos la lucha de poseer las virtudes, de imitar las virtudes de Jesús. Pero ahora Jesús nos dice, a ver, espérate, para empezar, quiero que me poseas por dentro, que tengas todos mis atributos. Toda la parte externa ya la conoces, ahora quiero que conozcas mi interior. Y yo les pregunto, ¿están ustedes dispuestas a poseer a Dios? Sí. No, pues no traen ganas. Qué pena. Entonces, ¿todo esto para qué? Porque Dios quiere la compañía de la criatura. Quiere compañía. Pero que lo acompañemos de verdad, con una semejanza. Entonces, como Dios en la Santísima Trinidad quería compañía, tiene que ser el mismo Dios el que salga de su adintra para entretenerse en plenitud, porque de otro modo no habría alguien que pudiera satisfacer a la divinidad, a la Santísima Trinidad. Por eso es que Jesús se vuelve la finalidad de la creación, porque para Él entretenerse con alguien más, para poder satisfacer su necesidad de naturaleza, que es amar y ser amado, Él tiene que salirse de su adentro. O sea, el Verbo se encarna para que en plenitud pueda entretenerse con alguien de su igual. Y ahí es en donde está el meollo del asunto, en donde la gente, las personas tratan de darle gloria a Dios y de contentarlo y demás. Les toma en cuenta, sí, pero no llegan a complacer a Dios, porque los actos que realizan son completamente humanos, no tienen el sello de la divina voluntad, no tienen la misma dignidad, y por eso Jesús no los toma en cuenta como Él quisiera. Sí se los toma en cuenta porque es hasta donde ellos saben y conocen, pero no lo toma en cuenta como Él quiere y merece recibir el amor y el obrar de la criatura. Por eso es que Jesús se vuelve la finalidad de la creación. Jesús se expande y necesita a la criatura para repetir lo que la divinidad hace al momento de encarnarse el Verbo. Ahí la necesidad de nosotros, porque Él quiere repetir ese movimiento, quiere entretenerse con alguien más en plenitud, y por eso la necesidad de las demás criaturas, pero no una criatura cualquiera, sino una criatura que posea la divina voluntad. Maestro, aquí me queda... Oh, no me diga maestro. Bueno, no, está bastante importante, interesante y claro, pero por ejemplo, alguien no satisfecho, yo diría yo, en mis adentros o en casa, donde vaya, diría: Señor, revélate a mí, esto que hoy me compartió el hermano, ¿es suficiente o qué más me falta? Es decir,
Mi pregunta sería, ¿faltaría aún más para llegar a obtener toda esa revelación tal y como Jesús nos la está diciendo a través de sus palabras? Es decir, siempre hay que tener sed de Dios, pero, o sea, ¿cómo saber si no hasta aquí, obviamente no, como ya se dijo, pero debemos todavía ir más allá de todo este conocimiento? Voy a contestar esa pregunta y nos vamos a un receso. No es lo que yo le pueda compartir, porque lo que yo le pueda compartir, créame que es nada, está muy escueto, está mucho, no hay manera de poder yo abarcar a todo Dios y transmitírselo, no, está corto, me quedo muy corto. Puedo ir más allá, usted puede ir tanto más allá como usted lo quiera en los escritos de Luisa, porque ahí es en donde Dios se ha manifestado para llevar a la criatura a lo que Él quiere de nosotros. Por eso, cuando en el volumen 19 Jesús le pone el título al libro, el libro se llama Libro del Cielo. La llamada a la criatura, a su puesto, al orden y a la finalidad para la que fueron creados por Dios. Entonces, ahí quedó bien clarito. Ahí en ese libro, en esos 36 volúmenes, está lo que yo necesito saber y poseer para llegar al puesto, al orden y a la finalidad para la que yo fui creada por Dios. Jamás vamos nosotros a llegar a saciarnos de Dios. Y ya le di una vuelta a los 36 volúmenes. En la segunda, cuando vuelva a leer y a repetir esas lecturas, los que ya le han dado 3 o 4 vueltas, no me van a dejar mentir, que leen una lectura que ya habían pasado y reciben una luz nueva y dicen, pero ¿cómo es posible que ya la leí y no me había dado cuenta de eso? O sea, Jesús le participa una verdad más. Si nosotros le creemos a Dios que Él es infinito y que Él es siempre nuevo, entonces tenga la seguridad que cada vez que usted se siente a leer los escritos del cielo, le va a ir revelando cada vez más su propio ser, sus atributos, todo lo que Él es. Y no hay nadie que pueda abarcar a todo Dios. Entonces, pues ¿cuántos años cree que alcancemos a vivir? Si dijéramos, voy a vivir otros 100 a partir de aquí, estoy seguro que esos 100 más que viva no me van a alcanzar para yo poder abarcar a Dios. No importa que le dé 1000 vueltas a los escritos de cielo. ¿En dónde voy a encontrar esa plenitud? En los escritos, porque por medio de los escritos Jesús se va manifestando, y en medida que usted los pase a su propia naturaleza, usted va a ir gozando más o menos a Dios. ¿Quedó claro? Entonces, vámonos a otro receso y volvemos.